y para empezar, vale, creo que me acaban de decir en inglés que acepta que se grabe. Pues sí, si no, no puedo. Y vamos a hacer unas fotos, así que ahora que estamos los ponentes y la invitada especial, hacemos una foto y luego vais abriendo y cerrando las cámaras para que vaya apareciendo más gente. Entonces, 1, 2, 3. Pues ahora cerramos y vamos abriendo. Vale, pues un momento, ir cerrando y abriendo cámaras para que vayan saliendo más fotos. No. ¿Sí? Un aviso antes de empezar, estar muy atentos a las explicaciones que van a dar los ponentes porque cuando terminen la ponencia, cada ponente va a hacer una pregunta, será fácil y el primero en levantar la mano para contestar a la pregunta tendrá un regalo. En el chat podéis ver, para conseguir el regalo tenéis que mandar un correo a la Asociación Taiwanesa de Hispanistas con vuestro nombre, vuestra dirección para recibir el regalo. Los regalos serán mascarillas de las nuevas mascarillas que tiene la asociación. Y ahora empezamos con el primer ponente, don Miguel Rubio Lastra, que es profesor y coordinador del programa de estudios hispánicos en el Departamento de Literatura y Lenguas Extranjeras de la Universidad Tonghai. Sus investigaciones se enmarcan dentro de la lingüística aplicada a la enseñanza y al aprendizaje del español como lengua extranjera, centrándose principalmente en el análisis conversacional, la enseñanza de la competencia oral y la disponibilidad léxica de los alumnos de español como lengua extranjera en Taiwán. Además, es editor para la editorial Ediciones Catay y ha sido examinador acreditado y preparador del examen DELE, así como coordinador de esta prueba y de su preparación durante los últimos 20 años. Sin más dilación, cedo la palabra al doctor Rubio. Muy bien, muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Lucía, por representar a la ATH. Así que os agradezco un montón que me dejéis, que me hayáis invitado a compartir este espacio con vosotros. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿vale? ¿Se ve bien? Se ve bien. Bueno, pues mirad, voy a explicar un poquito cómo se prepara o cuál es la preparación del examen DELE aquí en Taiwán y voy a dar unos tips muy generales porque creo que pueden servir, tienen un talante más bien práctico, pueden servir a los estudiantes para, a la hora de enfrentarse a este examen, cómo hacerlo de manera más eficaz. Entonces, en primer lugar, sabemos que los estudiantes, normalmente los que están en los departamentos, conocen lo que es el DELE y lo primero que piensan es cómo lo van a preparar. Pero antes es importante saber qué es el examen DELE. El examen DELE es un título que acredita el Instituto Cervantes junto con el Ministerio de Educación de España y entonces es un título muy útil que sirve para acreditar el nivel, para saber qué nivel es el que tenemos. Luego más adelante os diré un poquito si esto es realmente útil o no, pero en principio, si pensamos para qué nos sirve esto, en un sentido muy práctico, sirve lo primero para lo que es la misma esencia del examen, que es garantizar un nivel de español. Es decir, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, no es como otros exámenes como el de Taiwán, que te dan una nota y es, por así decirlo, el nivel que tú tienes. Si yo tengo 98, mi nivel es 98 en español, en la lengua en la que yo me examine. Pero en el DELE no, en el DELE yo me presento a un nivel y entonces si tengo ese certificado, lo que me están diciendo
es que yo como mínimo, mi mínimo es ese nivel. Yo puedo tener un título con el nivel B1, pero a lo mejor mi nivel es mayor. Entonces tiene un carácter un poquito diferente, ¿eh? Por eso también hay la complicación algunas veces de los estudiantes, si no tienen la ayuda del profesor, de decir a qué nivel me presento. Yo por lo menos tengo esos casos en mi universidad y me pregunta, ¿a qué nivel me presento, Miguel? ¿Al nivel A1 o al nivel A2? Y entonces ellos tienen que hacer un examen previo o por indicaciones del profesor, unas recomendaciones de saber a qué nivel pueden presentarse. Y bueno, ¿para qué sirve? En principio, como tiene validez en todo el mundo, pues es algo muy útil, ya que sirve en todos los países, ya que el Instituto Cervantes es la institución más conocida que representa a la lengua española y se conoce en todos los países de habla hispana. Y luego hay muchas universidades españolas que lo están exigiendo, exigen pues en algunos un nivel B1, en otras universidades un B2, depende luego de la universidad, pero sirve como un diploma de acceso. Luego también en algunas empresas también lo exigen, como Europa, pero básicamente, incluso para la administración española, pero yo creo que de cara a los estudiantes de aquí, de Taiwán, lo principal es que es, por así decirlo, un extra que podemos añadir en nuestro currículum, lo cual siempre es positivo. Si hay dos estudiantes que, por ejemplo, se han graduado en la Universidad de Providence, pues hay uno que tiene el DELE y otro no lo tiene, pues bueno, siempre el que tiene el examen DELE es un punto extra, ¿no? Y vamos a ver si esto me funciona. ¿Quién concede este título? Pues como os comentaba antes, lo concede el Instituto Cervantes y en conjunto, o sea, en coordinación, en conjunto con el Ministerio de Educación de España. O sea, que es un título oficial, lo cual le concede un mayor valor. ¿Cuánto tiempo dura la validez? Es decir, yo tengo un título de B1, ¿para cuánto tiempo me sirve? Sirve para toda la vida. En principio lo han mantenido así, lo querían cambiar, como otros exámenes, como el TOEFL u otros exámenes de inglés, que te duran a lo mejor pues 3 años, 4 o 5 años. En principio el DELE sirve para siempre, ¿eh? Lo cual, bueno, también es importante a tener en cuenta. ¿Qué español se evalúa? Otra pregunta que tienen muchas veces los alumnos, porque dicen, yo he aprendido español en México y el DELE, y la pregunta es, ¿el DELE es español de España? No, el DELE es un español culto. Se entiende que es la norma culta, es decir, que es muy, muy parecido en todos los países de habla hispana. No es exactamente lo mismo, por supuesto. De hecho, en exámenes, sobre todo de B1, B2, C1, C2, se introducen algunas variedades del español que puede ser de Argentina, de México, de otros países, pero en principio es el español normativo culto. ¿Qué español es este? Básicamente es el que todos estáis estudiando en la universidad, ¿eh? Los libros es el español que utilizan para las clases. Así que en ese sentido no hay ningún problema. ¿Cuándo se hace este examen? Supongo que ya lo sabréis, pero el examen aquí en Taiwán se hace en mayo y en Wenzhou, por ejemplo, se hace ahora en noviembre. Me comentaba antes la profesora Laura que lo hicieron la semana pasada. Y está abierto a todo el mundo, no solamente a los estudiantes de dicha universidad. Entonces, creo que, por ejemplo, en Taipei el año pasado solo se hizo en mayo y se hizo en la Universidad de Furem, pero como antes lo llevaba la Academia Eumella y ahora la Academia Eumella se ha trasladado a otro lugar, pues esto es algo que queda un poquito en el aire y hay que enterarse bien. Hay una página web que me ha pasado antes, hace un poquito Jorge, el profesor Jorge, luego os la paso por el chat para que la tengáis en cuenta porque ahí hay mucha información en chino. ¿Y dónde se hace este examen? Pues ya he contestado un poquito, ¿no? Ahora de momento se hace en Furem, este último año ha sido en Furem en Taipei y en Wenzhou en Kaohsiung. Otros años se ha hecho yo hubo un año que lo hicimos ¿cómo se llama esta ciudad?
Ay, no me acuerdo, es una ciudad que hay justo al sur en Hsinchu, y luego otro año también lo hicimos aquí en Tonghai. Y en Providence también se ha hecho durante varios años. Pero bueno, depende, hay veces que se hace, hay veces que no, pero de forma más estable en Wenzhou, ¿vale? Eso tenéis que estar pendientes y preguntar a vuestros profesores. El examen DELE, ¿qué es el examen DELE? En general, la estructura general es la que os presento aquí. Son 4 pruebas. En cada nivel tiene su nombre, ¿vale? Pero en general es una prueba de lectura, una prueba de escritura, otra de audición y una conversación. Pero repito, luego para el nivel A1, el A2, B1, B2, tienen diferentes nombres, pero básicamente son estas. Luego os comento también qué pruebas resultan más difíciles para cada nivel, porque es interesante porque muchas veces los estudiantes a la que más miedo tienen, ¿sabéis cuál es, no? A esta. No sé si se ve el puntero. Sí, Si no, sí, se ve el puntero. pues a la que más miedo se tiene es a esta, a la conversación. Cuando la conversación no suele ser la más problemática, por lo menos en los primeros niveles. Y los problemas que hay, luego Jorge, el profesor Jorge va a profundizar mucho más en esta parte. Pero los problemas que suelen tener los estudiantes son problemas, vamos a decir, psicológicos, es decir, de nervios, pues de bloqueos, y eso se puede solventar sin ningún problema. Así que la gente también tiene miedo a la gramática, cuando es una cosa que precisamente los alumnos nuestros están muy, muy bien preparados. Pero bueno, lo dicho, esta es la estructura general, ¿vale? La puntuación de cada prueba es esta, 25 puntos cada una, y luego la puntuación mínima para aprobar cada grupo es de 30 puntos. Es decir, perdón, hay que sacar 30 puntos aquí en el grupo 1 y otros 30 en el grupo 2. Es decir, yo puedo sacar 20, no estoy seguro, me parece que el mínimo en cada una es 12 puntos, 12,5 puntos, no estoy seguro. Pero básicamente yo puedo hacer la prueba de audición un poquito peor y la conversación hacerla bien, y si en total llego a 30 puntos, he aprobado. Bueno, vamos a ver ahora esta cuestión. ¿Debo preparar el DELE? Mucha gente también tiene este problema. Dice, profesor, yo tengo buen nivel de español, ¿necesito prepararlo? Pues mirad, tenéis que pensar que este tipo de exámenes es como sacar un carnet de conducir. Es decir, yo puedo saber conducir, pero a la hora de hacer el examen, pues hay ciertas cuestiones muy técnicas, muy específicas, relacionadas con la forma, el cómo hacerlo, con la técnica de esa prueba en concreto, que tengo que saber hacerla. Entonces, ¿debo prepararlo? Sí, debo prepararlo. Es recomendable, no es obligatorio, pero es recomendable. Y os voy a comentar por qué. Pero básicamente la cuestión es saber preparar, o sea, prepararme para conocer la estructura perfectamente, la estructura del examen. Y ahora os digo por qué. Venga, pues lo voy a preparar. ¿Dónde lo preparo? ¿Cómo lo puedo preparar? Si estoy por mi cuenta. Si estáis en los departamentos de español, normalmente, o en Tonghai tenemos un curso para los alumnos para preparar el examen. ¡Qué cuidado! Estos cursos, mucha gente piensa que sirven para aprender español, para practicar su español, y es un error. Sirve, claro que sirve. Cualquier cosa que se haga relacionada con el español es útil, pero son cursos que están enfocados a preparar esta prueba en sí. Entonces, lo mejor es ir a acudir a lo que nos está, a los cursos que nos está ofreciendo nuestro departamento o a una academia. Pero bueno, esto primero que he puesto, no he puesto páginas en concreto porque hay muchísimas, hoy en día hay muchas, pero os digo qué temas suelen tratar estas páginas. Si yo voy por mi cuenta, tengo en el Instituto Cervantes muchos recursos. Luego hay otras páginas donde puedo hacer los exámenes, donde puedo practicar, o sea, puedo imprimirlos y hacerlos yo. Otras páginas donde ya incluso puedes hacer el examen, practicar y te dan los resultados.
más información acerca del DELE, para ver, escuchar y leer es las pruebas concretas en las que se pueden ver los exámenes o escuchar, hacer ejercicios de escucha o leer también. Y luego hay otras páginas que te dicen cómo hay que preparar los exámenes, otras que tienes los modelos de exámenes con respuestas, otras que hay una prueba de nivel previa para saber en qué nivel estás y así poder decir, venga, yo estoy preparado para el nivel A2. No las he puesto por eso, porque es que hay un montón, pero bueno, yo si alguien las quiere, puedo preparar lo que ya tenía de antes. También tenemos libros para preparar los exámenes. Antes había cinco manuales, antes hace 5 años, ahora ya hay un montón de ellos. Vais al Amazon, tecleáis preparación DELE y tenéis un montón de libros para prepararlos. Y más o menos son todos parecidos. ¿Por qué son parecidos? Porque estos libros se basan en unas pruebas que están publicadas por el Cervantes, entonces ellos modifican esos exámenes que son reales y se publican tal cual. O sea, son básicamente modelos de exámenes. Son muy útiles este tipo de libros. Y luego, por supuesto, pues las academias y los centros de estudio para prepararlo. O también, bueno, se puede optar por la opción de profesores particulares, pero cuidado, porque los profesores particulares tenéis que tener muy claro que son profesores que conocen el examen. Que, repito, no es lo mismo preparar el examen que preparar mi nivel de español. Bueno, esperad un segundito, porque antes de pasar a esto, quiero comentaros lo siguiente de la prueba. Insistir, ¿vale? Aunque yo lo haya dicho, quiero insistir en que esta prueba, o sea, en que este examen hay que preparar, insisto, de verdad, hay que prepararlo. ¿Por qué? Porque en el examen hay una serie de, ¿cómo decirlo? Hay una serie la estructura misma del examen requiere el fijarse, ¿no? Yo voy el día del examen y me dan una hoja y en esa hoja hay unos cuadritos y por supuesto ese día los profesores van a dar instrucciones de cómo completar esos formularios. Pero si yo no lo he hecho nunca, para mí supone mucho estrés, porque es la primera vez que me enfrento a eso. Entonces mi cabeza ya está enfocándose en unas cuestiones más formales. Y entonces no puedo centrarme en lo realmente importante, que es en contestar al examen. ¿Vale? Entonces, insisto, hay que preparar el examen. ¿Para qué? No para aprender más gramática, no para aprender, para tener mejor audición, no. Es para, más que nada, acostumbrarse al proceso del examen, al tipo de preguntas que se dan. Si me pongo muy pesado, es a propósito porque de verdad es algo fundamental. Bien, mirad, ¿qué pruebas son más problemáticas? Este estudio se hizo hace años en Wenzhou y estos fueron los resultados. Las pruebas más problemáticas en los niveles A1 y A2 son la escritura y la audición. ¿Y sabéis por qué? Porque los estudiantes no se fijan en lo que se pregunta. Y eso es un problema que es muy tonto, porque el nivel lo tienen. Pero, por ejemplo, en la prueba de escritura, si me dicen, contesta, o sea, escribe una carta sobre A, B y C, yo tengo que coger estas tres ideas y plasmarlas en esa carta, ni más ni menos. Si en la carta me dicen, tienes que hablar de tú o de usted, pues yo tengo que utilizar siempre tú, pues, o siempre usted, pero no puedo alternar el tú con el usted. ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? Si yo digo, estoy hablando con alguien, digo, tienes que hacer esto y después tengo que utilizar siempre el tú. No puedo cambiar al usted, porque eso descuenta un mogollón de puntos. Y luego el mínimo de palabras también. Si te dicen tantas entre 100 y 150 palabras, pues son menos, normalmente son menos, pues tengo que atenerme a eso. Entonces, ojo con eso. Luego, en el nivel B1 y B2
la escritura y la lectura son las que más problemas tienen. Y en el C1 y C2 la lectura y la audición. La audición es ya como es un nivel más cercano al nativo, a la velocidad y a la fluidez, incluso a los errores que se cometen hablando, que un nativo cometa hablando, pues puede resultar más problemático a la hora de escuchar. Y además pensad que no puedo volver atrás, entonces los nervios nos pueden jugar una mala pasada aquí. Pero fijaos que no aparece en ningún momento la conversación, a pesar de que es la prueba a la que más miedo tienen los alumnos. Es importante esto que lo tengáis en cuenta para fijaros en las instrucciones que dan los profesores en cada nivel y en cada prueba. ¿Vale? Bueno, perdonad que voy a ir un poquito rápido. Sí, te quedan ya 5 minutos. Vale, pues justo, porque mira, voy con los tips del. Uy, voy con los tips del examen y entonces tener en cuenta estos tips, además, estas cuestiones que voy a comentar ahora nos sirven no solo para el examen DELE, nos sirven para cualquier prueba de la vida, de verdad. Y es que días antes de la prueba, lo que tengo que hacer es preparar, repito, el examen, la estructura del examen, cómo se hace. Yo hace poco hice el examen de moto, el de la moto está grande. Y oye, yo llevo conduciendo una moto mucho tiempo, pero no estaba acostumbrado a lo que te piden en el examen. Entonces a mí me resultó complicado. ¿Eh? Y luego al revés, hay gente que hace muy bien el examen, pero luego no sabe ir en moto. Pues con esto lo mismo. Tenéis que acostumbraros a cómo es el examen, a la estructura, cómo se rellenan las cosas, cómo debo de contestar a la parte escrita, a la lectura, qué técnicas hay. No voy a entrar en las técnicas porque más o menos estáis súper acostumbrados a hacer miles de test aquí en Taiwán. Entonces sabéis muy bien qué estrategias se pueden utilizar cuando hay preguntas de respuestas A, B, C, D, porque esas son universales. Bueno, en lo que sí me quiero centrar un poquitín más. El día de la prueba. El día de la prueba, olvidaos de repasar apuntes. Estáis tan nerviosos que se os va a olvidar, perdón, se os va a olvidar todo. Entonces hay que enfocarse precisamente en uno mismo, en tener la cabeza, estamos muy nerviosos, pues estar más o menos tranquilos. Entonces, antes de la prueba conviene relajarse. ¿Relajarse cómo? Pues hacer ejercicios de relajación, de respiración. ¿eh? Y si alguno no sabe, bueno, yo que sé, más hoy en día con el YouTube hay un montón de técnicas de relajación, pero más o menos son cosas que ya sabemos, el respirar profundamente, que parece una tontería, pero de verdad ayuda un montón, porque me ayuda a enfocarme en el examen. Entonces, olvidaos de hacer repasos de las pruebas y demás. Preparad todo el día anterior. Mirad, una cosa tan tonta como puede ser, por ejemplo, dejar la ropa bien preparadita, todo bien. O sea, que tengáis que ir cómodos a la prueba. Que no estéis pendientes a lo mejor, jo, qué calor tengo, me he puesto este jersey que me asfixio de calor o que no tengo agua. O sea, mientras menos distracciones mientras menos distracciones tengáis, mucho mejor para ir limpios a la prueba. Es decir, el examen y vosotros. Y lo demás, nada. ¿eh? Y luego durante la prueba hay que ir a cada prueba específica. Está muy bien que atendáis a a las instrucciones que os han dado los profesores. Por ejemplo, hacer esquemas, subrayar palabras clave, leer primero las preguntas en la prueba de lectura antes que leer el texto, luego hacer una lectura general del texto, después mirar otra vez las preguntas y tratar de identificarlas dentro del texto, ¿ok? Y por último, si veo que ando dudando, pues ya puedo ir a una comprensión más profunda del texto. ¿Vale? Pero bueno, eso ya depende de cada profesor, porque es verdad que algunas veces los profesores tienen estrategias un poquito diferentes, pero de verdad, básicamente son más o menos las mismas. Y si vosotros tenéis vuestras propias estrategias, estupendo, ¿vale? Porque más o menos todos sois unos profesionales de hacer exámenes aquí en Taiwán y las estrategias son parecidas. ¿eh? Y luego, claro, para la prueba oral
Supongo, luego Jorge lo comentará, pero la prueba oral, por ejemplo, os dejan hacer un esquema. Pues el esquema, si yo tengo que preparar una conversación, yo no puedo empezar a escribir el diálogo completo, ¿vale? Yo no puedo empezar a escribir, hola, buenos días, ¿cómo? No, pero puedo preparar un esquema. Puedo preparar un esquema que diga, saludo, y luego, si tengo que hablar o sea, por ejemplo, pedir comida en un restaurante, pues puedo apuntar 2 o 3 platos, por si acaso luego durante el examen estoy muy nervioso y no me acuerdo. Pues puedo preparar, no sé, espaguetis con albóndigas o pues, calamares a la romana y apunto 2 o 3 y ya está. Con eso, con ese esquema yo puedo entrar en el examen y echarle un ojo. No se puede leer, ya sabéis, pero puedo echarle un ojo. ¿Vale? Me dejo muchas cosas en el aire, pero ya sabéis que en la preparación del examen es un curso que dura muchos días. Entonces, me gustaría que penséis, o sea, me gustaría que recordéis que es muy importante atender o fijarse en la parte psicológica de estas pruebas. ¿Eh? Tratar de evitar el estrés esos días. El estrés es imposible anularlo, pero sí bajarlo un poquito para poder hacer el examen con tranquilidad y preparar bien esas pruebas. ¿Vale? Preparar la estructura, la mecánica, el mecanismo de esas pruebas. Pues ahora, a ver si han estado atentos. Llega tu pregunta primero y luego ya sus preguntas. Vale, ¿quieres que, o sea, suelto ya así una pregunta? Sueltas una pregunta y todos atentos. El primero Vale. que levante la mano será el primero que podrá contestar y llevarse el premio. Recordar que son mascarillas con los dibujos que ha hecho la Asociación Taiwanesa de Hispanistas. Ahí, nivelón, nivelón. Bueno, pues aquí va la pregunta. Bien fácil, ¿eh? ¿Quién concede o quién firma los títulos del DELE, del examen DELE? ¿Qué organismos, qué más pistas, qué 2 organismos firman estos exámenes? Podéis levantar la mano o directamente abrís la cámara y así es más fácil. Abrís la cámara y contestáis. ¿Alguien? Si es muy difícil, pregunto otra cosa, ¿eh? Pregunto otra. Bueno, pregunta otra y luego a ver quién que conteste en una o la otra. Vale, pues mirad, otra pregunta. Espera un momento porque parece que alguien había abierto la cámara. No sé si quería decir algo. Vale. Sí, creo que hay una persona, pero tienes que abrir el micro porque no has abierto el micro, solo has abierto la cámara. Hola, muy buenas. Me gustaría Hola. intentar contestar. Claro, Sí, es cierto. contesta, por favor. Me, me imagino que es ese Instituto de Cervantes y el Ministerio de Educación y Ciencia. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, mira, muy bien. Además, ¿sabes por qué? Porque lo has completado. Porque yo antes dije Ministerio de Educación y es más correcto el Ministerio de Educación y Ciencia. Así que muy bien. Pues muy bien. Recuerda que tienes que mandar un correo. En el chat está puesto el correo de la asociación. Tienes que mandarles un correo con tu nombre, tu teléfono y tu dirección para que te puedan enviar las mascarillas, porque ellos se encargan de enviártelas a tu casa o donde tú digas. ¿Vale? Vale. Pues muchas Muy bien, gracias. enhorabuena. Y ahora, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Rubio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime? A ver, también vamos a dar un regalo, también mascarillas para la persona que pregunte, la primera persona que pregunte al
doctor Rubio, solo por hacerle una pregunta sobre el si, DELE, no sobre su vida personal. si dices doctor se asustan. Bueno, pues al profesor Miguel, ¿alguna pregunta para el profesor Miguel? ¿Te pueden preguntar en chino? Porque yo sé que tu nivel de Sí, chino es bueno. no, no es bueno, pero sí me pueden preguntar. Luego a lo mejor no entiendo, pero bueno, por preguntar sí, no hay A problema. ver, más fácil, pregunta en chino, en español, para el profesor Miguel. En Y japonés tenéis también. también. Y también tiene regalo. Y si no hay preguntas, os enseño más muñecos, ¿eh? A ver, creo que Hugo tiene una pregunta. Muy A ver, bien. Hugo, abre tu cámara, por favor, Sí, y tu sí. micro. Sí. Hola, perdón, mi cámara está rota, así que no puedo abrir mi cámara, pero tengo No una hay problema. pregunta. Dime, Sí, Hugo. sí. Hola, profesor Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hugo? Primero, gracias por compartirnos los consejos y las informaciones. Sí, Gracias muchas a ti. gracias. Gracias a Y ti por escuchar. sí, tengo una pregunta. Sí. Para la mayoría de los estudiantes en Taiwán, las dos pruebas más difíciles son pruebas de audición y de conversación. Sí. Tengo curiosidad de que si tiene algunos consejos para nosotros mejorar nuestra audición, nuestra capacidad de audición y nuestra capacidad de conversación. Si tiene algunos consejos o algunas Sí, opiniones, sí. sí, pero mira, sabes lo que pasa, Hugo? Que primero una cosa, hay dos cosas importantes. Lo primero es que la gente piensa que la conversación es lo más difícil, ¿vale? Pero no es verdad. Entonces, cuidado con eso, porque la gente se prepara mucho para esa prueba, pero esa no es la más difícil para los alumnos taiwaneses, ¿eh? Es la Yo estos resultados se hicieron hace años en Wenzhou, o sea que es una investigación seria, o sea, no es lo que a mí me parece. Entonces, no es lo más difícil, pero ¿cómo se puede preparar? Mira, la conversación se puede preparar perfectamente haciendo tú. Hay muchas formas de trabajarla, pero lo que puedes hacer es simulaciones con un compañero tuyo. Uno hace de profesor y otro hace de estudiante. Y hay que mirar cómo son las pruebas. Es decir, primera parte, preséntate. Todos lo habéis hecho 1 millón de veces. Hola, me llamo Miguel, soy de León, soy estudiante en la Universidad de León, bla, 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 bla. Eso ya lo habéis hecho. Y la otra persona puede preguntar, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Y qué te gusta hacer? Tenéis que pensar que las preguntas siempre son iguales, siempre. Y las preguntas son de tipo personal, información personal, sobre qué haces normalmente, es decir, cosas que tú haces todos los días, a qué hora me levanto. Estoy hablando de los niveles A1, A2 e incluso B1, ¿eh? Eso hay que hacerlo obligatoriamente. Entonces, más o menos se sabe. Y luego hay una prueba de descripción. Y la prueba de descripción se puede preparar perfectamente. Pues a la derecha hay esto, a la de izquierda hay lo otro. Y descripción de los objetos. Para las descripciones de una foto, por ejemplo, siempre es lo mismo. Siempre se contestan a dos preguntas. Bueno, básicamente a tres. ¿Qué hay? ¿Dónde está? ¿Y cómo es? Entonces, preparar eso de forma general y ya está. Y luego la audición es quizás la prueba más difícil de preparar en poco tiempo, quiero decir, ¿eh? ¿Por qué? Porque si yo no tengo nivel, Miguel, en un tienes mes, que ser un poco más breve. vale, pues mira, la prueba de audición en un mes no se puede preparar. Necesito prepararla durante mucho tiempo. ¿Y cómo se puede preparar? Pues parece una tontería, pero escuchando mucho.
practicando la audición con películas, con canciones, así, ¿vale? Y preparando el examen, repitiendo las preguntas del examen en clase o en tu casa, preparando mucho esas preguntas de otros exámenes anteriores, ¿vale? No sé si te he ayudado o te ha desilusionado la respuesta. Sí, sí, gracias. También creo que lo más importante es que aprovechemos las oportunidades para práctica, para mejorar, para perfeccionar. Sí, gracias, Sí, muchas muy bien. gracias. Gracias a ti, Y Hugo, gracias a ti. sí, sus consejos son muy útiles y pedagógicos. Sí, gracias. Gracias, muchas gracias, Hugo. Hugo, recuerda también mirar el chat para mandar tu correo con tu nombre, teléfono y dirección para recibir el regalo. Sí, vale. José, como hemos dicho para el primero y ya es el tiempo de nuestro segundo ponente, guarda tu pregunta y al final daremos un poco de tiempo para preguntar a todos los ponentes, ¿de acuerdo? Vale, Así que, oye, José, yo prometo contestar más brevemente. gracias. Y Hugo, recuerda quitar tu mano. Vale, gracias. Pues ahora pasamos al segundo ponente, don Jorge Marcos González Martínez, licenciado en Derecho y máster en Administración y Dirección de Empresas. Ha cursado estudios en Didáctica del Español como Lengua Extranjera y es diplomado en Metodología de Investigación en Lingüística Aplicada, experto en programas de IDI y transferencia de tecnología, trabaja en el ámbito del comercio internacional y se dedica a la enseñanza del español como lengua extranjera en Taiwán desde el año 2012. Está acreditado como examinador del DELE por el Instituto Cervantes y ha realizado diversos cursos de formación de formadores y de tutores de prácticas docentes. Entre sus intereses investigadores destacan la innovación y el uso de la realidad virtual inmersiva en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Tras estas breves palabras sobre su dilatada carrera, cedo la palabra a don Jorge. Bueno, pues muchas gracias, Laura, y buenas noches a todos. Esta segunda ponencia va a versar sobre el reto de la producción oral en el examen de DELE y quiero agradecer pues, a la Asociación Taiwanesa de Hispanistas pues, la invitación que me ha hecho a participar de este 11º taller. En la presentación de hoy, en primer lugar, pues voy a ofrecer o vamos a ofrecer unas nociones básicas sobre la expresión e interacción orales. Voy a hacer una breve descripción de la prueba. Voy a comentar el sistema de evaluación y de calificación. Y ya que tenemos tanto profesores en esta nutrida, en este nutrido taller, que casi 100 personas, 100 asistentes, pues voy a indicar o señalar algunas dificultades, sobre todo para los profesores, y voy a dar también algunos consejos útiles pues, para los estudiantes o aquellas personas que están preparando este examen o que están empezando a preparar este examen para la próxima convocatoria. Después voy a indicar algunos recursos, que muchos de ellos ya ha indicado el profesor Miguel, y voy a terminar con unas conclusiones. Con el marco común europeo, pues ya termina la idea de que gramática más léxico es igual a hablar. Es decir, que en los actos de habla, a la hora de hablar, de expresarse e interactuar oralmente, pues no solo entran en juego la gramática y el léxico. Por lo tanto, hay un conjunto de competencias que son comunicativas. Entre ellas estarían las competencias lingüísticas, que son a las que nos enfocamos, en las que nos enfocamos normalmente en nuestras clases, ¿no? También pues por el tiempo, ¿no? Es decir, que pues tenemos que trabajar mucho en los contenidos léxicos y gramaticales, pero no tenemos que dejar de practicar y de enseñar
y de aprender pues otros contenidos, ¿no? También las competencias sociolingüísticas, es decir, esos marcadores lingüísticos, las normas de cortesía y las competencias pragmáticas, tanto discursiva como funcional. Y después, tan importante como las competencias comunicativas, pues son las competencias generales, ¿no? El saber, ese conocimiento del mundo, ese conocimiento sociocultural, ese conocimiento también intercultural. El saber hacer, el saber ser y sobre todo también, y es muy importante, el saber aprender, ¿no? Reflexionar sobre nuestro aprendizaje nos va a ayudar pues a profundizar en el conocimiento y en la práctica y de la lengua, ¿no? Y sin entrar en muchos más detalles sobre lo que es la expresión y la interacción oral, como ya ha indicado el profesor Miguel, pues tenemos en la estructura de los exámenes de A1 a B2, tenemos la prueba de comprensión lectora, de comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la prueba de comprensión auditiva, la prueba de expresión e interacción escritas y hoy en esta presentación pues nos vamos a enfocar en la cuarta prueba, que es de expresión e interacción orales. No voy a entrar en los niveles C1 y C2 porque tenemos a un experto en esa prueba como es Adrián. Entonces, las características de las pruebas de expresión e interacción oral son que son comunicativas, unas son de expresión, es decir, que no solo habla el candidato, solo se expresa el candidato, y otras de interacción, en las que va a entrar en juego también el examinador entrevistador. Una segunda característica es el alto grado de autenticidad de la prueba y de las tareas. Esto quiere decir que se asimilan, ¿no? Son textos auténticos, reales, ¿no? Están centradas en la acción, es decir, que buscan o que el candidato trate de comunicarse, están estandarizadas, además son de tipología diversa y las instrucciones son en español. Esto es importante y el profesor Miguel antes también lo ha indicado, que hay que fijarse y prestar mucha atención a las instrucciones, porque muchos de los fallos o de los errores que cometemos en estas pruebas vienen de no entender bien las instrucciones, ¿no? Bueno, en cuanto al número y tipo de tareas por nivel, pues podemos ver que en el examen A1 hay tres tareas, una presentación personal, una exposición de un tema y una conversación con el entrevistador. En el A2 hay una exposición de un tema, la descripción de una fotografía y el diálogo en situación simulada. En el nivel B1, que es en el que veremos a lo largo de esta presentación, por ser uno de los niveles a los que más candidatos se presentan, que son realizar una presentación breve, participar en una conversación, describir una fotografía y participar en una conversación y un diálogo en situación simulada, que era a lo que se refería también el profesor Miguel cuando se refería pues, a esos roleplays, ¿no? A esas simulaciones que podéis practicar pues, con un compañero, con un amigo, etcétera, etcétera. Y finalmente el nivel B2, que es valorar propuestas y conversar sobre ellas, describir una situación imaginada a partir de una fotografía y conversar sobre ella y opinar sobre los datos de una encuesta. También tenemos un DELE para escolares de 11 a 17 años y una de las características que tiene este examen para escolares es que tenemos solo un nivel A1 para certificar un nivel A1 y también tenemos otro examen que es para certificar en el mismo examen con la misma prueba el A2 o el B1 que veremos más adelante. Y me interesa mucho, porque a veces no se menciona, pues la correlación que hay entre las tareas de la prueba con las macrofunciones. Entonces, como podemos observar, en el nivel A1
el nivel A1 se correspondería con la macrofunción descriptiva, personas, objetos, lugares. En el nivel A2 ya entraría también la macrofunción narrativa. En el B1 también estaría la macrofunción expositiva, y finalmente en el B2, que de ahí viene lo de opinar sobre los datos de una encuesta, pues la macrofunción argumentativa. Y bueno, en esta diapositiva pues podemos ver cómo la duración de la prueba pues va aumentando en función del nivel. Así pasamos de 10 minutos en el A1, a 12 en el A2, a 15 en el B1 y a 20 en el B2. Y también vemos cómo incrementa el tiempo de preparación. Es decir, antes del examen, antes de la prueba, vamos a tener, pues en el caso de la 1, 10 minutos, en el caso de la 2, 12 minutos, en el caso del B1, 15 minutos y en el caso del B2, 20 minutos. Y bueno, para los exámenes del escolar, pues es similar, ¿no? Con la diferencia que hay por la edad. Hay que decir, y quería también remarcarlo, porque hay muchos profesores en esta sala que enseñan en el bachillerato, pues de que esta, a pesar de que no se suele convocar en Taiwán o se convoca con muy poca frecuencia, es un examen muy interesante. Además, la dificultad es la misma. Lo que va a cambiar es el léxico, lo que va a cambiar es el contexto y de la prueba, pero el nivel es el mismo, ¿no? En cuanto al nivel gramatical, ¿no? Al nivel de la gramática. Y bueno, he puesto como ejemplo pues el B1, ¿no? El examen del B1. Vemos cómo la tarea 1 va de 2 a 3 minutos, que ya hemos dicho que es realizar una presentación, una breve presentación, que es ensayada, es decir, que esta presentación es preparada y por lo tanto se realiza un monólogo. Solo habla el candidato y pues bueno, es entre 800 y 100 palabras y la respuesta del candidato. Después la tarea 2, que a partir de esa primera tarea pues se participa en una conversación con el examinador. La tercera tarea, que sería describir una fotografía y responder a preguntas sobre la misma, aquí difiere del nivel A2 en que no solo es describir, sino que también pues va a haber un poco de narración o de macrofunción narrativa y finalmente pues participar en esa conversación simulada con el entrevistador, ¿no? Con el examinador entrevistador. Bueno, aquí os he también puesto un poco pues el material para el candidato y vemos pues un poco, primero las instrucciones, como vemos está todo en español, donde nos va a decir que tenemos 4 tareas, en qué consiste cada una de esas tareas, ¿no? Pues realizar una presentación breve, como ya hemos dicho, participar en una conversación, describir una fotografía y participar en una conversación, y el diálogo en situación simulada. Y bueno, aquí vemos pues que nos dan a elegir entre 2 temas. En este caso, que es el ejemplo, bueno, es el modelo oficial que ofrece el Instituto Cervantes. Aquí hay que decir que solo modelos oficiales se pueden encontrar en la página web, ya que estos modelos, o los exámenes, mejor dicho, pues no están a disposición del público. Y bueno, en este caso pues nos ofrece 2 posibilidades, que es o hablar del país donde te gustaría vivir o del país ideal para vivir. Y bueno, nos va a dar unas indicaciones de qué información pues tenemos que ir incluyendo en esta presentación. Es muy importante seguir estas pautas y cubrir todos estos puntos porque
eso va a redundar pues, en una mejor puntuación, en una mayor puntuación. Aquí, bueno, después, a partir de esa presentación, pues el entrevistador nos va a hacer una serie de preguntas, algunas de ellas ya nos las indica aquí, y el entrevistador se va a ajustar un poquito pues, a lo que haya sucedido, ¿no? durante la tarea 1. Después tenemos la descripción de la fotografía, que responde a las preguntas que señaló el profesor Miguel: dónde están, cómo son, qué hacen, en qué lugar se encuentran, los objetos, pero también vamos a empezar aquí a ver preguntas del estilo de qué relación pues, crees que existe, por ejemplo, entre estas dos personas, o, por ejemplo, de qué crees que están hablando. Ya no solo es describir la imagen, sino que tiene que ser una descripción lo más completa posible, sino que también pues vamos a tener que narrar, ¿no? Vamos a tener que explicar un poco más, ¿no? Y a partir de ahí, pues el entrevistador pues, también nos puede hacer una serie de preguntas pues, en función también pues, de cómo de completa haya sido nuestra descripción, o si hemos dejado alguna cosa, nos hemos dejado alguna cosa en el tintero, etcétera, etcétera. Después vendría en la tarea 4, que es esa simulación de la que hemos hablado ya, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una compra de un ordenador portátil en una tienda de informática. Pues bueno, va a ser una simulación de un acto pues muy cotidiano, ¿no? De una situación muy cotidiana y en la que pues hemos podido experimentar o han podido experimentar pues los candidatos, ¿no? Y a partir de ahí pues el entrevistador también nos va a hacer una serie de preguntas. ¿De qué documentación vamos a disponer en el examen? Pues en primer lugar del material oral que nos vamos a encontrar en la sala de preparación, que son esos 10 minutos, 15, 20 minutos en los que vamos a poder preparar esas tareas. Algunas vamos a conocer, en algunos niveles vamos a conocer qué tarea tenemos que preparar de antemano, incluso en niveles muy bajos, ¿no? En los primeros niveles como en la 1, pues ya lo vamos a conocer de antemano, con lo cual si llevamos preparada esa tarea al examen, pues es tiempo que podremos dedicar a preparar otras tareas del examen o de la prueba. Después, el material oral para el candidato en la sala de examen y el material oral para el tribunal, ¿no? También en la sala de examen. Y bueno, también es importante pues, hacerse un poquito la composición del lugar y de cómo se van a ir sucediendo las cosas, ¿no? durante el examen. Vamos a tener, bueno, nos van a recibir unos minutos antes, dependiendo del nivel, unos 10 minutos antes de la prueba. De ahí pasaremos a la sala de preparación, que dependiendo del nivel también pues será, tendrás mayor o menor tiempo, y de ahí pasaremos a la sala del examen, donde estará el candidato, donde estará el entrevistador y donde se situará el calificador. El entrevistador es el que te va a hacer las preguntas y el calificador es el que va a observar cómo desarrollas o cómo realizas las diferentes tareas. En cuanto al sistema de evaluación, de calificación en este caso, tenemos una calificación holística, que es la que va a hacer el examinador entrevistador. Es decir, el examinador entrevistador no va a poder estar atento a todo lo que dices y entonces lo que va a hacer es una calificación o va a otorgar una calificación más general, y el examinador calificador es el que va a hacer una evaluación más analítica, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Y bueno, este es un poquito del nivel B1, pues la hoja de calificación que van a tener, ¿no? La holística, donde está el entrevistador, que solo va a calificar una vez a las 4 tareas,
Y después está el calificador que va a hacer en el caso del nivel B1, de las pruebas de nivel B1, va a hacer una calificación para la tarea 1 y 2 conjunta y una calificación para la tarea 3 y 4 conjunta también. ¿Cómo se califica o qué bandas tiene la calificación que hemos visto aquí, ¿no? Hemos visto aquí que hay un 1, un 2, un 3, perdón, un 0, un 1, un 2, un 3. Entonces se va a corresponder un poco con los niveles a los que nos presentamos. Por ejemplo, en el nivel A1, si estamos en la banda 0, significa que no llegamos a la 1. Sin embargo, si estamos en la banda 1, significa que no habremos alcanzado el nivel A1. Entonces seremos no apto en esta tarea. Si alcanzamos la banda 2, es cuando ya estamos certificando, o por lo menos estamos demostrando, mejor dicho, que tenemos un nivel A1 con relación a este examen. Y después, si llegamos o alcanzamos la banda 3, pues significará que estamos por encima del nivel A1. Y esto es igual para todos, ¿no? Para el nivel A2, para el nivel B1, para el nivel B2. Y una curiosidad y también un dato interesante del DELE para escolares, que es de 11 a 17 años, recordamos, es que en el nivel A1 es igual que en el examen DELE normal, pero en el examen DELE para escolares A2, B1, o no eres apto, es decir, que no alcanzas un nivel A1, perdón, A2, o se te va a certificar que tienes un nivel A2 si estás en la banda 2 y un nivel B1 si estás en la banda 3 o en la banda 4. Esto me parece muy interesante. 5 minutos. Sí. No voy a entrar un poco, aunque es muy importante conocer el sistema de evaluación. Bueno, pues aquí podéis ver la escala holística, que trata 3 dimensiones, y bueno, la analítica, que va a analizar o que va a valorar la coherencia, la fluidez, la corrección y el alcance. Bueno, no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, lo cual serían más de 5 minutos y Laura no creo que me lo permita. Y voy a algunas cosas más interesantes a nivel profesor preparador de esta prueba, ¿no? En primer lugar, es que una de las dificultades es que no podemos hablar si no tenemos nada que decir. En segundo lugar, la dificultad para pronunciar y entonar de manera comprensible. En tercer lugar, la atención simultánea a la forma y al significado. Es muy difícil estar atento tanto a la forma como al significado. Era un poquito lo que decía el profesor Miguel, que a veces nos quedamos mirando el formulario, es decir, la forma, y nos olvidamos de entender la tarea, ¿no? de conocer el significado, ¿no? De interpretar el significado. Otra dificultad es la recuperación del vocabulario durante la prueba y la precisión léxica, que además este es un punto que va a ser muy importante a la hora de evaluar. La distancia lingüística y cultural pues también va a ser una dificultad que vamos a tener que superar, ¿no? que vamos a tener que ayudar a superar a los candidatos. Las carencias lingüísticas, por supuesto, tanto gramaticales como de léxico, y la falta de modelos de lengua. Les vamos a tener que proporcionar muchos modelos de lengua para que los candidatos, los que están preparando o los que están preparando las pruebas, pues puedan practicar. Otra dificultad es la falta de tiempo para convertir las ideas en palabras. Vamos a tener que ayudar a los candidatos a gestionar el tiempo, que va a ser muy, muy importante y que corre en su contra. También el desconocimiento de las características de los distintos géneros discursivos y la dificultad cognitiva para utilizar distintas microfunciones. Es decir, que estos 2 puntos vamos a tenerlos que trabajar, porque primero pueden diferir culturalmente y después porque
hay microfunciones que tienen una carga cognitiva mucho mayor. Entonces, el seleccionar esas microfunciones en función del objetivo comunicativo que tengamos, pues va a ser muy importante. Y bueno, falta de estrategias de cortesía conversacional y también a veces pues transferencia de las normas de cortesía de la lengua 1, ¿no? De la lengua materna, pues a la lengua meta. Algunos consejos útiles para los estudiantes. Pues en la sala de preparación planifica tu producción oral y comprueba que cumples los criterios de calificación. En segundo lugar, es más fácil hablar con base en nuestra experiencia que inventar información. Es decir, si yo cuento algo que me ha sucedido ayer, es más fácil que si yo invento algo que me va a pasar mañana. En tercer lugar, no elijas el tema que más te guste o que más te llame la atención. Elige ese tema con el que estés más familiarizado, que tengas el vocabulario más fresco, que te sientas más cómodo también. En cuarto lugar, si desconoces el tema sobre el que trata la tarea, pues no te desanimes. Es decir, trata de dirigir la tarea hacia un tema afín o que esté relacionado, porque no se te va a evaluar por los contenidos que también, sino sobre todo por el desempeño lingüístico y comunicativo que tengas. En quinto lugar, pues usar los mapas conceptuales y lluvias de ideas para activar conocimientos, sobre todo en esa sala de preparación, en esa planificación. También muy importante y que los evaluadores se fijan mucho es que organices tu discurso con marcadores según el nivel que deseas alcanzar. Es decir, que si estás buscando alcanzar un A2, no utilices solo y o pero, ¿no? Sino que ya utilices conectores pues, o marcadores con más dificultad. Además, es mucho más fácil para los evaluadores identificar este punto de tu discurso, ¿no? Pon atención en que la corrección, no interfiera negativamente en la interacción, es decir, que estés tan preocupado de hablar correctamente, pues que eso interfiera en tu interacción. Usa estrategias que optimicen el uso del léxico, es decir, si no conoces una palabra, pues intenta también utilizar estrategias que te permitan comunicarte sin conocer esa palabra, o utiliza también palabras más precisas para economizar, ¿no? 8. Atiende a los mecanismos que regulan la conversación, es decir, las pausas, también el hola, las preguntas, la entonación de las preguntas. En noveno lugar, si no entiendes alguna pregunta, pide que te la repitan, o si no entiendes algo, pregunta. Y finalmente, y es lo que también el profesor Miguel ha indicado, practica todo lo que puedas, y conoce la prueba, reflexiona también sobre las estrategias que debes usar y gestiona bien el tiempo. Esto es muy importante, la gestión del tiempo. No voy a entrar en los recursos porque ya el profesor Miguel ha indicado muchos y por lo tanto no solo voy a señalar pues el plan curricular para los profesores. Muy rápido porque se marcos. terminaron los 5 minutos. Y finalmente, como conclusiones, preparar el examen DELE una vez alcanzado. Tenemos que preparar el examen DELE una vez alcanzado el nivel que se quiere acreditar, es decir, en los cursos de preparación al DELE no son para alcanzar el nivel, sino para preparar la prueba, como se ha dicho anteriormente. Para obtener unos mejores resultados es muy importante conocer los tipos de tareas y cómo son evaluadas. En tercer lugar, cada tarea y cada nivel requiere de unas estrategias diferentes que vamos a tener que conocer, que vamos a tener que practicar. Y finalmente, y creo que esto es muy importante y un gran avance, es que actualmente disponemos de una gran variedad de materiales y de recursos en Internet para la preparación del DELE. Y sin más, muchas gracias por esos 2 o 3 minutos sobre el tiempo, y quedo a vuestra disposición por si hubiera alguna pregunta. Recuerda que tienes que hacerles tú ahora una pregunta para que ellos puedan conseguir un regalo. Bueno, pues la pregunta es:
¿cuántas tareas tiene la prueba de expresión e interacción orales de nivel B1? Pues recordar, quien quiera contestar, por favor, que abra la cámara, levante la mano y abra la cámara. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí, de hecho la puedo escribir. Un momento. A ver si se ve ahí. ¿Cuántas tareas tiene la prueba de expresión e interacción orales de nivel B1? Tenemos una cámara abierta, así que se supone que hay una persona que quiere responder. Olivia. Pues Olivia oyó su nombre y se fue. ¡Uy, qué fácil! Solo hay que mirar la pantalla. Ah, tenemos a... ¿Cuántas Creo que es tareas? Paz. Oh, el profesor Jorge es demasiado bueno. Hola. Paz, por favor. Hola. Bueno, es que Hola, Paz es hola. alumna mía, entonces ya lo habíamos preparado por la tarde. ¿eh? Sí. Por eso no enciende la cámara, ¿no? Para que no la vea. No, enciendo la cámara. ¿No? Pero no te se ve. ¿Por qué? No sé, parece que hay problemas con tu cámara, pero no importa. Paz, contesta, por favor. 3 partes. 3 tareas, ¿vale? Pues recuerda, Paz, tienes que escribir un correo a la Asociación Taiwanesa de Hispanistas con tu nombre, tu teléfono y tu dirección. Y ahora, rápido, ¿alguna pregunta para el profesor Jorge? ¿Alguna pregunta? Hacemos como con el profesor Miguel. Si alguien pregunta al profesor Jorge, también le damos mascarillas. ¿Alguien se anima? Antes, vale, tenemos a... vale, no puedo leer bien tu nombre. ¿Qué preguntas tienes para el profesor Jorge? Hola. Creo que... Sí, hola. Quiero preguntar, ¿cómo prepara el examen de C1, C1, C2? Aunque leo muchas noticias para aumentar mis vocabularios, pero creo que no es suficiente. No sé cómo prepara. Bueno, esta pregunta, si me permitís, yo creo que tiene más que merecido ese detalle, ese regalo de la ATH, pero vamos a tener a continuación, y no quiero descubrir nada, una experiencia muy interesante sobre niveles avanzados como el C1 en la próxima ponencia. Entonces, si me permites no adelantarme a lo que nos van a exponer, pues seguro que vas a encontrar muchas respuestas a tu pregunta en la siguiente ponencia. Sí, yo creo que también es adecuado esperar un poco y no adelantar, pero de todas formas, recuerda, por favor, como has hecho una pregunta, mandar tu nombre, tu teléfono y tu dirección a la asociación en el correo que aparece en el chat para tener tu regalo. Y ahora, para no adelantar más cosas, pues yo también opino, como el profesor Jorge, me parece una gran idea que la Asociación Taiwanesa de Hispanistas haya invitado al señor Wang, que es estudiante de posgrado de Lengua y Literatura Española de la Universidad Católica de Fujian y licenciado en Filología Española por el Departamento de Lenguas y Culturas Europeas de la Universidad Nacional Zhenji. Lo siento si pronuncio mal porque mi chino es pésimo. Él consiguió la calificación de apto en el examen del DELE B1, B2 y
C1, así que enhorabuena porque tener un C1 es un gran logro, porque su visión como candidato de los diplomas DELE va a proporcionar una visión que normalmente no se comparte, y por ello cedo la palabra a nuestro último ponente, que creo que va a hablar en chino para que así todos los estudiantes puedan entenderle sin ningún problema. Oh, gracias, gracias. Ahora comparto la pantalla. Perfecto, vemos ya la pantalla. Un momento. Esto. Ahora sí se ve Sí, se ve. la pantalla, el PPT. Pues ahora empezamos con la presentación. Bueno, mi presentación va a ser en chino, principalmente, pero con un poquito de ayuda de español. Y bueno, al principio quería presentarme primero en español y luego va a ser en chino, principalmente. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los profesores, compañeros y amigos, también invitada especial. Me llamo Adrián y soy estudiante de posgrado de español de la Universidad Católica del FUREM. Y ahora estoy en Honduras prestando servicio militar alternativo, y gracias a la Asociación Taiwanesa de Hispanistas por darme la oportunidad de poder compartir mi experiencia como estudiante de español y candidato al examen con el TELE. Y también tengo que dar las gracias a todos los profesores por darnos sus consejos tan valiosos, y ha sido una ponencia muy profesionales. Yo he aprendido también mucho y bueno, voy a empezar. Ahora empiezo con mi presentación en chino. 那现在我就主要是用中文来讲解一下，就是我自己的这类考试经验的一个分享。好，那这个是我的今天的演讲的一个 indice 一个大纲。那主要的话呢，我分为两部分啊。第一部分是 prueba 1 comprensión de lectura， 也就是阅读的部分 ；prueba 2 comprensión de auditiva y uso de lengua， 也就是听力的部分。这两部分我这边的标题是写 trucos， 因为我自己觉得其实是有一些考试技巧是可以去学习的，然后这样的考试技巧可以让我们帮助我们快速的答题。那 prueba 3跟 prueba 4这边写到是 destrezas integradas， 也就是说你必须要听一段对话，它考验的是你的听力跟你的写作能力，所以是两个综合的能力这样子。Prueba 4 destrezas integradas y comprensión de lectura y expresión de interacción orales， 也就是你必须要先阅读一篇文章，然后再进行口说。所以这 prueba 3跟 prueba 4它不只是单纯的一个写作或者是口说能力，而是它是一个综合的考验能力。所以这边我才说是 formas de preparar el examen DELE， 意思就是说我们必须要下一点苦功。它不像是 prueba 1或 prueba 2， 它可以利用一些考试的技巧，可以用一些 trucos 来这个增强我们的这个答题速度，或加快我们的答题速度这样。然后最后我也分享materiales para preparar el examen DELE， 就是考试的一些我用到的一些资源。然后最后就是 bibliografía， 也就是我这个在这篇简报所使用的一些资料来源。好，那主要的 B2 跟 C1 主要的差别，刚刚有提到，就是它主要就是在 prueba 3跟 prueba 4身上。对，那接下来我会个别从这个听说读写这4个部分挑几点比较重要的来讲，因为我们准备的内容其实有点多，好像不够在时间内讲完这样子。好，prueba 1刚刚的老师有提到说，其实最重要就是我们的时间管理 ，una buena administración de las tareas。所以以我自己个人经验，我会先从 tarea 5大概给我自己10分钟的时间 ，tarea 1 15分钟 ，tarea 3 15分钟 ，tarea 4 15分钟 ，tarea 2 20分钟，这样子的一个顺序呢，其实是从最简单的做到最难的。tarea 5其实是对我来讲是最简单的，因为它考的东西就是文法题目。tarea 2它考的东西呢是
比较需要整理的、比较困难的部分，所以我把它留到最后，花的时间也是最多的部分。所以我就依照这个顺序来做一个答题。当然最后一个会有 revisión final，大概花5分钟的时间。那当然的，最后也要花10分钟的时间来赶快让自己进入这个听力的一个状况，这样子。因为听力的话呢，其实如果我们没有熟悉听力的题目，直接进听力的话是比较措手不及的这样子。好，那我以 tarea 5跟 tarea 1做一个举例。tarea 5的部分呢，我们主要这个可以需要注意到就是一些说 sinónimos reactivos， 这些比较相近的一些同义词啦 ，palabras parecidas， por ejemplo， adquisición、inquisición、requisición， 我们是不是知道这些意思的差别？或者是preposición， 我们会不会知道怎么使用这些 preposition 一些介系词啦 ，conectores 这些连接词等等的，这些主要是如同刚刚所述，只要 tarea 5考的就是 gramática 的问题，或者我们平常使用，假如说 osar más verbo y atreverse a hacer algo， tenemos que cuidar con el uso de la preposición， ¿no？ 这个我们可能很常会受到这个英文的影响，可能说哦 dare do something， 这个 do 可能会间接的植入我们的脑海里，然后就是说，有些字需要用到 are， 有些是不需要用到 are， 也就是平常我们就要注意到这些文法的一个小小的点这样子。好，tarea 1的话呢，主要的它的考题主要在官网上面就写说它是 instrucciones, contratos, prospectos, cláusulas, informes， 所以它的结构是比较完整的，比较工整的。Es un texto muy bien estructurado， 所以我们其实只要抓到这些比较专业的用词，也是 términos profesionales， 其实我们就可以把 tarea 1处理得很好了。好，所以这边 tarea 1的关键点呢，我会觉得是 tenemos que manejar muy bien esas palabras claves。Por ejemplo, solo, únicamente, propio, todos, cualquier， 我们只要抓到这些关键词，这些关键词呢，其实很快就能把一些不必要的选项删除。像是第二个 B opción B，estará exento de todos los pagos por arreglo en casa。我们能确定说真的是 todos los pagos， 有可能是 algunos pagos，no sé， 这些选项都是有可能的，所以我们就可以借由 a través de examinar esas palabras claves podemos manejar muy bien o acelerar nuestro paso de dar nuestras respuestas， ¿no？ 所以这就是我们让我们可以这样子加快这样技巧的一个algunos trucos 一些技巧这样子。好 ，prueba 2我主要想要提到的是 tarea 3跟 tarea 4。tarea 3主要的难处呢，就是在口音的问题。口音就是 acento， 它可能是 puede ser acento argentino o chileno， es uno de los acentos más difícil de entender， ¿no？ 所以主要是口音的问题。第二个就是它 tema 本身就是它的主题本身就已经有困难性，它可能是像那时候我遇到的是在讲一些卫星啊、一些外太空的一些相关的相关的一个主题这样子。Por eso el tema de por sí ya es complicado。最后是 el sonido ambiental， 有时候会有一些噪音，所以呢，假如说我们想要训练这个 tarea 3的话，我们其实可以让处在一个比较嘈杂的一个环境，让我们适应这个，来训练一下 tarea 3这样子。那另外一点呢，就是 no podemos perder la concentración porque es una conversación bastante larga。这个上面写说 extensión de los textos 大概是750字到900字，所以我们也需要注意到这个。自己注意力的问题，这样子。好，然后 tarea 4的部分呢，跟B2跟 C1 差别呢，也就是它有增加了 tarea 4这部分。那 tarea 4主要考的东西其实就是 expresiones coloquiales o frases hechas 这些比较口语的片语或者是固定的短语。所以像是por ejemplo subirse por las paredes。estar manga por hombro y que lo digas y si yo de contar 这些东西，假如说我们以前没有学过，或者是根本不知道这个片语是什么意思 significado de esas expresiones， 我们其实根本是很难去答题的。那但是也不是说这样的题目其实就是简单来说就是1分2瞪眼，你会就是会，不会就是不会。但是
当然的，我们可以透过一些声调啦，透过一些语调啦，或者透过一些语境啦，让我们来了解说，让我们从中应该是有一些端倪可以来找到来答题的。也就是说，si no sabemos esas expresiones coloquiales o no hemos aprendido esas expresiones coloquiales, podemos adivinar a través del tono de la voz, no la entonación y el contexto, a ver si los interlocutores están disgustados, están contentos, irritados, etc. 所以其实还是有一些地方是可以抓到的，并不是这么的困难。好，接着主要讲到是写作跟口说的部分，那分为这几项，但是我确定我们时间讲完，所以我就尽力intentamos agilizar el paso, ¿no? 第一个是刚才讲的一样，是需要时间的掌控 una buena administración de las tareas de la prueba 3，也就是它的写作呢，主要长度要写tarea 1要写220字到250字。那首先要听一个这个会议的一个片段，然后我们要做一个笔记 tomar notas y luego ponemos en marcha la escritura, ¿no? 所以这是 tarea 2的部分。那我们先从tarea 1跟 tarea 2，主要它的时间上呢，总共加起来是80分钟 para dos tareas。tarea 1包括听力本身就要10分钟了。那我自己的个人习惯呢 ，tomar notas 会是3分钟，然后 mis ideas，大概花个我看一下这边啊 ，tomar notas 大概3分钟，然后再花30分钟的时间来做写作。那 tarea 2呢，tomar notas 跟 escribir 的时间总加起来是30分钟，也就是27 minutos para tomar notas y 3 minutos para tomar notas y 27 minutos para la escritura。然后最后呢，再留6分钟的时间 para la revisión final。那这是我自己的时间安排，但每个人时间都有不同。但是就是al fin y al cabo, tener el tiempo bien controlado puede aliviar el estrés frente al examen, que como hemos dicho, han dicho los profesores, ¿no? Que muchas veces los nervios pueden jugarnos una mala pasada, ¿no? 然后第二个，我自己觉得比较重要是 crear nuestro propio modelo， 也就是说我们自己可以做题库。左边这一栏呢，其实是 el modelo de examen DELE，que es traído desde el Instituto de Cervantes。那右边这一块呢是 el modelo que creado yo mismo， 也就是我去el país 那边去挑了一篇文章，然后这篇文章呢在讲这个 el desafío 这个老板的所遇到的一些挑战，怎么去带员工。所以它其实是比较 el ámbito laboral， 那左边那个是比较 no sé el ámbito social o algo así o el ámbito personal， 所以我可以自己创造或自己去挑选文章来创造自己的 model， 这个我觉得是很重要的。所以呢，像是 tarea 3也是一样 ，tarea 3他说其实简单来讲是你必须要跟考官做一个交流，跟考官交涉辩论。那一样的，我们一样可以 también podemos crear nuestro propio modelo。像是这个 modelo 呢，其实是 también este modelo de examen del F1 de Instituto Cervantes。所以呢，yo he elegido yo he buscado por internet este póster， 所以我就自己去找了一个这个 concurso de fotografía amateur。这个 un tema relacionado con el Día Internacional de las Mujeres， 然后呢，这个部分 este es el modelo que he creado yo mismo， 所以我就去找了 el tema que hace referencia al Día Internacional de las Mujeres， que requiere una imagen positiva y no estereotipada de la misma， 所以我就可以自己创造这些照片呢，也是我从这个 El País 里面截取过来的，所以简单来就是así de esta manera tendremos miles de modelos que podemos practicar la prueba oral con nuestros compañeros
也就简单来讲，就取之不尽，用之不竭啊。这个我们其实是网络上面除了买的题本以外，我们可以自己创造题本，这是我自己觉得很重要的部分。那第3点 elaborar nuestra propia tabla de vocabulario， 一样的，我一直强调是 nuestro propio modelo，nuestra propia tabla de vocabulario， 也就是说，我们必须要创造自己属于自己的这个单字表，属于自己的这个模板，属于自己的这个考题。那很多时候，我想很多人应该都有这种经验，就是买了大概什么3000字，no sé 3000 palabras en inglés que tiene que aprender para aprobar el examen 这种类似的书，但最后呢，这些书总是讲比较好听的，就是束之高阁；比较口语的地方，就是可能拿来垫泡面或者积灰尘这样子。但并不是说他们的用途是 no son inútiles esos libros。pero tiene otra función。这个部分呢是我自己做的一个单字表。那这个单字表呢对我来讲是非常有用的，但是可能对其他人讲是可能派不上用场，因为每个人的学习定速都是不一样的。cada uno tiene su ritmo de aprendizaje。那另外一个点我想要提的就是可以看到这个 por ejemplo meter la pata hasta el corvejón。后面呢，我一定会放esos son los textos de producción real， 这些都是我真材实料，去可能从这些 series、novelas、libros 这些东西截取而来的。那后面呢，就会放fuentes， 我从哪边截取来的。所以以后假如说我想要找寻这些资料的时候，我就至少知道说这些句子是从母语人士的口中得来的，这些句子是真材实料的，这样子。那让我就是怎么讲，比较能因为很多句子其实我们自己写出来不是一些比较正确的句子，那 por eso tenemos que aprender de los maestros。然后呢，如同刚刚提到一点，就是因为每个人的学习进度是不一样，所以可能 por ejemplo encarecimiento 对某些人来讲可能太难，对另外一些人来讲可能是比较简单的，所以一直强调一点就是说 tenemos que elaborar nuestra propia tabla de vocabulario porque por ejemplo venir expresamente puede ser o encarecimiento puede ser una palabra muy difícil para unos y muy fácil para otros。好，接着这也是一样，这个是这边的话是最近el Heraldo el periódico más importante en Honduras， 这是我最近读报纸我截取下来的一些单字表，自己做一个单字表这样子。好，倒数第2个是 sacar el máximo partido de las palabras aprendidas。这个也就是说我们必须要有一个心态，虽然我们是在准备考试 aunque estamos preparando el examen pero es recomendable no tener la mentalidad centrada totalmente en el examen。 也就是说可能我们遇到一些no sé la palabra pirograbado la palabra pirograbado bueno yo creo quizás es algunas personas pueden cree que esa palabra es una palabreja que no voy a utilizar nunca en mi vida. ¿Para qué aprendo esa palabra si no va a aparecer jamás en el examen？ 所以觉得说，这个单词好像没什么作用，反正考试也不会出现，为什么需要背它，或者为什么需要了解它？但是呢，任何事情都可能发生，或者说，我自己的想法是必须要榨干每个单字。这个 sacar el máximo partido de cada palabra que hemos aprendido。所以像是假如说我们可以想象一个情况 imagínese en una situación el examinador pregunta cuénteme algo de sus padres. Bueno, a mi padre le gusta mucho el pirograbado, es una técnica que se ha utilizado en la antigüedad por muchas civilizaciones y significa escribir con fuego。 你就可以一直继续讲下去。所以并不是这个字没有用，而是我们缺乏想象力去想象说怎么去使用这个字这样子。那除了可能我们学到这个看到 pirograbado 这个字，我们可以联想到其他字啊，像是 piromania、pirotecnia。所以我想强调的是怎么讲，准备考试不只是准备考试，也是一个 no sé un aprendizaje a largo plazo。 这个才是我觉得如果以这样的方式去准备考试的话，可能会是对长远来讲会是比较
比较有益的这样子。另外一点呢，就是我们必须要有意识的观察到，我们自己平时的一个用字遣词，这样，像是por ejemplo， tener control， 我们如果一说啊，这个可能有掌握实权啊，或者有控制权啊，我们可能会不会有更好的词汇，或更优雅，或更no sé palabras más avanzadas que podemos utilizar en el examen。这些字，por ejemplo, tener la sartén por el mango， 是这个 podemos utilizar la expresión tener la sartén por el mango en vez de utilizar tener, por ejemplo, tener control simplemente, ¿no? 或者是cocinar, la palabra cocinar, para no repetirse siempre la palabra cocinar, podemos utilizar manejarse entre fogones。这些字是我们可以进行替换的，也就是说，平常我们需要注意自己的用字遣词，这样让自己的用字遣词比较丰富一点，来不只是准备考试，也是日常生活中跟别人对话的时候也是可以加强的一部分。这样，那最后一点呢 Perdón, 是 5 minutos. Sí, 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 estoy consciente del tiempo. Impresionar al examinador con nuestra destreza lingüística, ¿no? 所以这点también el profesor Jorge también ha mencionado, ¿no? 这个也就是说 hacer examen DELE es como ir a una entrevista de trabajo， 也就是其实根本就类似就是我们去工作面试一样。Tenemos que dar una buena impresión al examinador, hasta incluso sorprenderle。所以基本上他们自己有一个评分的一个标准，那我们必须要知道 tenemos que saber que hay escala de calificación para que el examinador pueda evaluar el rendimiento del candidato。所以让知道，应该说我们知道考官的标准，知道考官的喜好之后呢，我们就比较好去准备这样的考试这样子。那刚刚 Jorge 有提到 escala holística、escala analítica， ¿no? Que se enfoca en la coherencia, la fluidez, la expresión, el alcance, etc. 所以这边我就不再多提。那 materiales para preparar el examen， vamos a hay muchos recursos, un montón de recursos que podemos utilizar en YouTube o en Instagram。libros 部分呢，最经典的 son la Biblia, ¿no? La preparación del diploma de español del nivel C1 o el cronómetro. Pero el cronómetro, en mi opinión, es más difícil que la preparación al examen, preparación al diploma de español。那另外一点呢，puede ser materiales complementarios， que es el libro del uso interactivo de vocabulario， 这本单字上面比较难一点，那右边这本是主要是专攻 expresiones coloquiales， 那可以是一个补充教材的部分。那 YouTube 的话，基本上 Spanish with Vicente aprendemos juntos， 最好就是因为no ofrece videos con subtítulos， 这对初学的人的话是很好的练习教材这样子。Tala de lengua, etcétera, hay un montón de recursos que podemos utilizar al preparar el examen。 那也当然也是有很多的这个 Instagram 的一些 YouTuber， 转战 Instagram 或者是 YouTube 的，基本上网络资源其实非常多的这样子，只是 solo nos falta la voluntad, las ganas de aprender, ¿no? Las ganas de preparar el examen。 那这是 así es mi Piro García, muchas gracias por su amable atención y quería bueno, regalarles una frase que me gusta mucho: sin esfuerzo no hay progreso y cada esfuerzo tiene su recompensa. Y os deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias y os dejo mi contacto. Si les surgen alguna pregunta o dudas, pueden contactarme directamente a través de Facebook, el correo electrónico o Instagram. Muchas gracias por su amable atención. Pues yo creo que la pregunta del estudiante anterior ha quedado muy respondida con esta ponencia. Exacto. Y ahora, Adrián, por favor, haz una pregunta para que el primero que la conteste obtenga sus mascarillas. Sí, mi pregunta va a ser más práctica, va a ser más personal. A ver si los participantes pueden contactarnos, pueden compartirnos sus experiencias o qué es la prueba más difícil, más problemática para ustedes, y nos puede compartir cómo pueden superar esos puntos débiles
que tienen ustedes o simplemente esos talones, el talón de Aquiles que tienen ustedes, que cómo podemos superarlos. Pues gracias。就是说，简单来讲是，哪一个 daily 考试哪一部分是你们觉得是最难的部分？那你们又是如何去克服的？这样。Sí, esa es la pregunta. Pues ahora podéis responder en chino o en español sin español, ningún sí. problema. Sí. Así que el primero que quiera abrir la cámara, levantar la mano y responder. ¿Alguien que comparta su experiencia? Ah, no, los participantes son bastante muy tímidos. tímidos. Son muy tímidos. Creo que prefieren una pregunta más Sí, concreta. sí, como sucede en el aula. Sí. Otra pregunta. Perdón, creo otra que pregunta, sí. Emi ha levantado la mano. ¿Emi? 行， Sí, por favor. 我想要分享就是，因为我最近才刚通过 BEDOS，然后但是我一直有一个就是困惑，就是我的 BEDOS 分数就是总共加起来大概只超过60分的一点点而已。然后我一直在想说，到底要怎么样就是增进。然后就是因为你的那个 presentation， 我觉得就是帮助我蛮多的，就是你提供了蛮多的建议，我觉得很好。那我觉得我本身我觉得比较困难的是写作的部分，因为我是自学，然后我一直在想说，到底要怎么样写得更好，这样。了解。主要在写作的部分呢，其实我因为 BEDOS 其实我蛮久以前才考如果以 C1 的写作来看的话，其实每一个级别都可以通用，也就是说，如刚刚提到，我们 tenemos que crear nuestro modelo， 也就是说，写作其实也有固定的模板，像是 C1 的 Tarea 1，它其实 Tarea 1这部分。其实它也有固定的格式、固定的模板，就像是写信，像我们中文写信也是有固定的模板嘛。Por ejemplo, me dirijo a usted con el fin de contactar o presentar mi problema，它也是有固定的一个开头的格式或者结尾的格式。Por ejemplo, un abrazo fuerte, cordialmente, saludos cordiales，这些其实都有一个固定模板，是可以去记的。就是单纯为了考试去记的。那另外一点就是很重要的是，我觉得如果是想要增强写作的部分的话，可以阅读报纸，或者是阅读小说。因为当然大部分人可能会选择说series 或者是canción，但是如果是比较正式的，因为越高级别它考验的其实就是你书写的游走在你能不能 manejar el texto formal y también el texto informal？ 所以，这两个如果都要掌握好的话，其实我们其实缺乏的是 formal 的部分，比较正式的文件的部分，正式的一个书信的部分的话，我们其实可以从报章杂志、网络报章杂志啦，或者书籍啦，或者是 novelas， 但 novelas 也是要挑的，这些地方比较书面的部分着手这样子，对。Esa es mi respuesta。那我想问一下，因为我那个 novela 我是看那个 Harry Potter 的，然后就是说 novela 有没有什么比较建议的小说？es una novela traducida， 是 traducida。我想想看哦。好问题，好问题，你可以写信给我，然后我再回去看一下 novela 有什么哪一个是比较建议阅读的，因为假如说你像是。可能如果你挑一些比较 no sé obra clásicas 这些，可能对考试来讲或者对写作来讲，进步可能不是幅度这么大，因为主要的困难就是
es muy difícil comprender el texto de sí mismo, ¿no？ 所以本身阅读或理解这篇小说就已经有困难的话，那怎么可能还学习里面的一些文章的东西这样子？所以 novellas 部分也是要，但也是要跳过，所以可能你可以寄信给我看一下哪一个 novellas 可能比较适合的这样子。好好好，或者简单来讲，可以谢谢先从报章杂志着手这样。好，谢谢。 ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Adrián? Recordar que el primero que hace la pregunta también tiene regalo. Y Emi, no olvides escribir a la asociación con tu nombre, teléfono y dirección para que te manden las mascarillas. ¿Alguna pregunta para Adrián? Pues si no hay ninguna pregunta para Adrián y como ya nos hemos pasado del tiempo, antes José quiso preguntar algo. Paz creo que tiene una pregunta para Adrián, pero Paz, como ya preguntaste antes, no vuelves a tener regalo, solo un regalo por persona. Paz, pregunta. 我想问就是写作第一部分，因为写作第一部分都有那个听力，那你刚才说希望有10分钟的听力，我想问那你是要怎么做笔记？因为我做 BQ 的时候我就觉得非常困难的。做笔记的话，每个人其实都有每个人的方式，但是简单来讲是不要逐字的去记。如果都逐字记的，其实只要记一些重点就好 ，puntos importantes 就好了。因为其实 B1跟B2跟 C1的差别就是 B2也需要就是也需要听力嘛，然后写作。但是 B2的听力可能你不一定要听懂100%，你不需要100%，你不需要听懂100%。你就可以还是可以写作，但 C1可能你必须要听懂那是70%、80%，你才能比较好去写作这样子。那我的建议就是，基本上你只要记一些，也主要方式还是列点可能会比较好，或者是自己有一些速记的方式，可能 por qué、por eso 等等的，因为其实我们主要从听力抓取到的一些材料，只是这些重点或者这些内容而已。那些连接词、那些 conectores、marcadores， 其实是我们自己就可以去组合的，所以我们不需要去逐字的去记这每个点。那刚刚如果提到，可能假如说 por qué， 你可以这样，看不看到？假如说这样，no， 就是类似一些。简单的一些符号来加快自己的做笔记的速度，这样。这样是这样。我可以问你觉得就是像是写第一篇文章的时候，你觉得就是要写到听力稿的，就是他讲字的重点比较重要，还是自己的意见会比较重要？我记得，假如说是以 C1 为例的话，自己的意见是要摆在最后一段的。前面第一段跟第二段是要讲述这个 conferencia fragmento de conferencia 在讲什么的内容，这样子。好的，谢谢。Nada. Pues, José, si sigues todavía en la reunión y quieres preguntar al profesor Miguel. Ok, gracias. Perdón, porque ahora estoy usando mi ordenador de sobremesa, por eso no tengo mi cámara conmigo. Es una preguntita muy pequeñita, es una curiosidad, que dicen que los españoles, si ellos toman examen de un nivel, digamos, avanzado de B2, D1, C2, pero sin preparar, hasta que los nativos no pueden pasar examen hasta que, bueno, son nativos, aunque son nativos. ¿Es verdad? ¿Es solo una leyenda urbana? Sí, hola José, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Pues tienes razón, sí. Es una verdad absoluta. ¿Por qué? Pues porque el examen de C2 es un examen, aunque sea para nivel de nativos, es un examen, ¿recuerdas que lo comenté? Que es de un español culto. Es decir, tiene que ser gente que ha estudiado no solamente la lengua, sino el saber utilizarla y el tener ciertas estrategias. Por ejemplo, yo recuerdo cuando
hacíamos la prueba allí en Wenzhou de nivel C2, la prueba de interacción oral, no es fácil porque hay que tener ciertas estrategias en la conversación, pues hay que tener cierta retórica, hay que estudiar una manera de discutir, de darle la vuelta a las preguntas, de entender, o sea, que es complicado, claro. Entonces hay que estudiar no solamente lo que es la lengua en sí, sino estrategias comunicativas que no tiene cualquier persona, pero vamos, ni en español ni en chino. Tú ya sabes, por ejemplo, que tú seguro que hablas chino perfectamente, pero no todo el mundo vale para hacer una presentación en público, por ejemplo, o llevar una discusión bien hecha, con fluidez, o resolver un examen de escritura en chino a un nivel alto, porque hace falta mucho más nivel del que se dice que es el estándar. Entonces, sí, incluso el C1, el C1 incluso no es fácil de aprobar para un nativo si no lo prepara. Pero no es que tenga que preparar el examen. Es que, por ejemplo, como ha dicho Adrián, hay que estudiar un montón, porque yo los comentarios que hice antes de cómo prepararlo y cómo basarme más que nada en la parte psicológica, eso es válido para el A1, A2, incluso B1 o B2, pero para el C1 y el C2 no. Para el C1 y el C2 hay que estar realmente muy, muy bien preparado, ¿eh? Así que bueno, espero que haya resuelto la cuestión, pero sí, tienes razón. Es verdad que no cualquier nativo puede aprobar ni el C2 ni el C1. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, José. José, recuerda, como Paz ya había preguntado antes, entonces tienes la opción de mandar tu correo con tu nombre, tu teléfono y tu dirección a la asociación y ellos te mandarán las mascarillas. Vale, gracias. Pues ahora, si alguien tiene una última pregunta, y si no, dejo la palabra a Lucía por si quiere comentar algo antes de despedirnos. Lucía, tienes que abrir el micro. Sigue el micro. Hola, sí. Bueno, muchas gracias y felicidades a los tres ponentes que nos han compartido mucho las informaciones muy útiles y las sugerencias también muy útiles, tanto para los profesores como para los alumnos. Creo que ha sido una noche realmente enriquecedora para todos. Hemos podido aprender todos. Sí, de acuerdo. Pues si algún ponente quiere despedirse o decir algo, yo quiero darles las gracias por haber preparado también y habernos dado tanta información interesante. Gracias a los tres participantes y a todos los que han escuchado. Muchas gracias a ti, Laura, y muchas gracias a Lucía también y a todos los que estáis escuchando hoy esta ponencia, porque bueno, siempre ya sabéis que el tiempo es muy importante y muy valioso para todos, así que de verdad muchas gracias por estar aquí y tener tanto interés en aprender español, que es una lengua que de verdad ya no solo va a resultar útil, sino que además ayuda mucho a abrir la mente y aprender un montón de cosas más. Así que os va a servir muchísimo para la vida. Así que nada, solamente palabras de agradecimiento para todos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Pues entonces damos por terminado el taller de hoy y seguir teniendo presentes las informaciones para participar en futuros talleres. Pues hasta pronto. Adiós. Adiós. Muchas gracias a Adiós, Laura. adiós, chicos. Chao. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.